Amigos oyentes, nuevamente bienvenidos. Estamos en el programa Vida para Todos. Bendecimos sus vidas, bendecimos este tiempo que Dios nos ha permitido para exponer, profundizar, analizar y meditar a la luz de la palabra de Dios. Muchísimos temas. En este tenemos una continuidad de una temática que ya de 3 programas atrás venimos considerando, y es el reino de los cielos, con todos sus detalles, sus parámetros, sus principios, la constitución del reino, cuáles son las características de este reino, cómo es el vivir de este reino, y todo a la luz de la palabra de Dios, porque por supuesto queremos tener una base y una referencia, y es la Biblia. Nos encontramos nuevamente en estudios con el pastor Jaime Rodrigo Sánchez, quien ha tenido una disposición muy importante, y le agradecemos que su tiempo ha sido dispuesto para acompañarnos y seguir persuadiendo a todos los creyentes, a todas las iglesias, a todos los líderes que nos escuchan sobre este tema en particular. Quedamos en una referencia muy interesante, pero antes de entrar en detalle, Pastor Rodrigo, bienvenido. Queremos que usted sea quien nos presenta este programa en oración, y también usted, querido oyente, donde está, donde se ubica, le invitamos a que también ore con nosotros, a que abra su corazón, que prepare su mente, y que a esta semilla que el Señor le ha dispuesto a enviar para producir un fruto en su vida, pues se le pueda abonar con la presencia, con la unción de parte del Señor, finalmente pueda producir lo que Él desea y lo que Él quiere. Pastor Rodrigo, muy buenas noches y bienvenido al programa Vida para Todos. Gracias, Fabián, por su invitación nuevamente a este espacio, y bueno, un caluroso saludo a toda la audiencia, dándoles gracias por esta oportunidad de que podamos escucharnos, pero también transmitir una porción alusiva al reino, una porción en la cual podamos ser aclarados mucho más en este tema tan profundo y tan apasionante. Entonces, en esta hora, bueno, nos presentamos delante de ti, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Regresamos para que ahora mismo nos encabeces, tengas la autoridad y tengas todo la venia en este espacio. Ponemos delante de ti las Escrituras, a todas las familias y a todas las personas que ahora mismo nos escuchan. Gracias, Señor, por ellos, y gracias por este tiempo que nos das juntos. Oramos para que tu palabra nos pueda iluminar, para que podamos avanzar en este propósito que tú tienes, de que podamos reinar contigo, de que tú puedas consumar esta era como el reino de los cielos manifestado. Señor, muchas gracias. Danos las palabras, danos la luz, danos la sabiduría y la revelación ahora mismo, para que podamos avanzar. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este espacio. Ponemos en tus manos este espacio, ponemos en tus manos a todos los creyentes, a todas las personas, a todas aquellas familias, donde quiera que se encuentren y hasta donde alcanzan las ondas de esta emisora. Bendecirles en este momento, y presentamos ya de antemano una bendición. Sabemos que Dios es el que ha venido estando en esta coordinación del programa Vida para Todos, que ahora tiene también en internet, en YouTube, para que usted lo pueda ubicar en este buscador, así, Radio Vida, tema, se puede ubicar el reino. Estarán colgados los diferentes programas que se han venido dispuestos para que usted los escuche, también los pueda descargar, los pueda compartir. Pero en fin, el punto crucial de este programa es compartir la palabra de Dios, difundirla y hacerla asequible a todas las personas. Esta es la intención, la carga, la misión, el cometido de este programa, de este espacio que Dios nos ha permitido, es inocular, meditar en la palabra de Dios, presentarles a todas las personas que nos sintonizan una exposición clara, concisa, interesante y dinámica. Por eso nuestro esfuerzo ha sido siempre tener invitados, personas que nos estén aportando sobre sus dones, sobre sus talentos en cada uno de estos temas en particular. Ya hemos venido desarrollando temas alusivos a ser misionero, hicimos un programa alusivo a las madres con entrevistas interesantes, a mujeres del común que nos refirieron sus testimonios, sus experiencias, y por eso no olvide que usted puede enviarnos todo comentario, toda pregunta, también toda recomendación es bienvenida a la línea electrónica, al correo electrónico
programa vidaparatodos@hotmail.com, o también a la cuenta de correo electrónico vidaparatodos@gmail.com. O si bien le parece, puede escribirnos mensaje de texto o mensaje WhatsApp a la línea 311-2828-728, nuevamente la línea celular 311-2828-728, o a la línea fija 855-2746. Estaremos muy atentos a cada una de sus referencias, sus comentarios, sus sugerencias, y también a cualquier solicitud de seminario, reunión, estudio bíblico. La invitación a que usted tenga confianza y libertad, puede contactarnos, y en lo que Dios nos permite y estemos dispuestos, estaremos prestos para servirles. Pastor Rodrigo, la verdad que quedamos en un tema tan crucial a la parte final de lo que fue el tema del programa anterior. La conclusión de ese programa nos estaba exponiendo, y para retomar y para hacer una exposición rápida, para recordar lo que se estaba hablando, llegamos a un punto crucial, y es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, a la luz de la palabra de Dios, tiene muchísimas referencias bíblicas, y podemos notar que tiene ese énfasis, el Evangelio del Reino. Aunque hablamos del Evangelio como las buenas nuevas, como las buenas de paz, las palabras que Dios tiene de salvación para el hombre, el Evangelio tiene dos aspectos, decíamos, y creo que allí fue donde quedamos. El Evangelio de la gracia, que es la obra redentora y de salvación, que sin ningún precio de parte del hombre, todos nosotros recibimos gratuitamente. Por eso el libro de Efesios dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es una dádiva inmerecida que cada uno de nosotros, los que hemos aceptado al Señor, hemos recibido gratuitamente. Y que usted, querido oyente, si me escucha y usted no ha recibido a un Salvador, aún no ha tenido un contacto con la salvación, en este momento usted pueda pausar un poco su vida y acompañarme antes de desarrollar el tema en esta oración, donde vamos a confesar a Dios nuestro arrepentimiento, pero donde también vamos a hacer que la salvación, que es gratuita, pueda venir a nuestras vidas. Allí donde estás, te invito a que conscientemente, si tienes la posibilidad de cerrar tus ojos y hacer esta oración, repita juntamente conmigo. Padre, delante de ti reconozco que soy pecador. Reconozco que te he ofendido, y en esta hora me arrepiento. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa. Creo en ti, confieso con mi boca que tú eres el Señor, y en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Entra en mi vida y sé mi Rey. Dirige mis pasos, acompáñame en el trasegar de todos mis días, y también inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Amén. Y amén. Bueno, de esta manera tan sencilla, tan particular, como dice el libro de Romanos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca y declarares, tú serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, pues todo aquel que en él creyere no será avergonzado. De esta manera y muy particular, bendecimos a todos los que nos acompañaron en esta oración. Decíamos que el Evangelio de la Gracia es un evangelio que nos habla de la salvación, de la regeneración, del ser hechos hijos de Dios, del recibir inmerecidamente el perdón y la misericordia de Dios, por cuanto el pecado ha colocado en enemistad al hombre con Dios. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pastor Rodrigo, esto es el Evangelio de la Gracia, pero fue aquí en este punto tan crucial donde nos quedamos, y fue el Evangelio del Reino, donde se nos estaba hablando de un Evangelio que ya casi que Dios ahora nos confía el proceso de crecer, madurar, tratar y negar todos estos elementos que nos imposibilitan para hacer la voluntad de Dios. Y este punto, que fue donde quedamos, que es el Evangelio del Reino, ya nos lleva a tratar con nosotros mismos en nuestra naturaleza difícil, obstinada, rebelde,
Y como quedamos aquí, pastor, yo le cedo para que sea usted expandiendo, profundizando y también a la luz de la palabra, considerando este tema tan particular. Yo siento que puede ser como poner el dedo en la llaga, porque nosotros a veces somos muy sensibles a mirar el problema en el otro o en las cosas, pero siento que en este momento, a la luz del Espíritu Santo, vamos a considerar ciertos elementos que incluso pueda que los desconozcamos y también los subestimemos, y en esto puede haber un fracaso muy grande, y es la naturaleza aún del pecado, naturaleza caída del viejo hombre, que sigue operando aunque somos creyentes, pero necesitamos mirar que el Evangelio del Reino tiene un fin, que es saturarnos de su vida, tratar con estos elementos, pero también llevarnos a un crecimiento y a una madurez. Pastor, adelante. Bueno, sí, anotábamos en el programa anterior que de una manera sencilla el Evangelio de la Gracia nos dio la oportunidad de nacer en el Espíritu y ser niños o bebés espirituales, pero que ese en realidad no es el objetivo de Dios. El objetivo primario es salvarnos, pero también Él, según su palabra, nos muestra y nos demanda que debemos empezar a crecer en vida. Notábamos que las exigencias del Evangelio del Reino son dos: que debemos crecer en vida y que también debemos mostrar a Él una obra por la cual podemos mostrarle que realmente crecimos y que merecemos formar parte de este grupo de vencedores que Él va a raptar o que va a arrebatar. Entonces, Fabián, esta pregunta es muy importante, muy interesante, y vamos a empezar a definirla como de una manera sencilla. ¿Qué hace un creyente tan pronto nace? Al igual que un bebé, él empieza a buscar el alimento. Entonces, la falencia que ha tenido mucho de los creyentes durante mucho tiempo ha sido que nacieron pero se quedaron siendo bebés, que le ha tocado estar visitándolos, ha tocado estar cuidándolos durante años y años y años, y se reúne y se reúne y se reúne, se congrega, pero digámoslo de una manera sencilla, solo va a ser nutrido un poco con leche, pero todavía no se le puede dar alimento sólido, como describe la palabra en el libro de Corintios. Entonces, es necesario saber que Dios exige de nuestra parte que tan pronto nacemos necesitamos empezar a crecer. ¿De qué manera? Nuestra vida fue dañada en el pasado, eso ya lo tocamos en los programas anteriores, por el enemigo de Dios y nos contaminó. Para eso también vino el Señor Jesús y nos libró. Pero todavía nuestras costumbres, muchas pueden ser según el vivir del antiguo rango. Entonces el Señor necesita que esa vida que venía en nosotros, que la Biblia la describe como la vida natural o la vida del alma, en el libro de Mateo capítulo 16, verso 24, dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ahí muestra, dice, porque bueno, el verso 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la vida humana, la vida natural, la del hombre caído, dice, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida natural, la hallará, la vida eterna. Entonces este verso tiene un contexto muy interesante, muy importante, y también el libro de Juan nos muestra y dice que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese objetivo del Señor hace referencia a que Él quiere reemplazar totalmente nuestro vivir, cambiarlo totalmente. El libro de Romanos capítulo 8 en el verso 29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que la tarea de un creyente que vive el reino es que diariamente necesitamos ser transformados. Ese debe ser realmente el objetivo de los creyentes hoy y en todo el ámbito
en toda la esfera de la iglesia de una manera sencilla, y cada líder necesitamos estar muy pendientes del estado de nuestras ovejas. Dice la Biblia que es necesario conocer el estado de las ovejas, y cada uno de nosotros necesita crecer en vida diariamente. Por eso el libro de Efesios nos manda que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar, que debemos orar sin cesar, que debemos estar atados a la vid, como dice el libro de Juan capítulo 15. En esa medida, el Espíritu Santo en nuestro interior quiere llenar, obtener un espacio cada vez más amplio para poder abordar nuestro mirar, como anotamos en el programa anterior, nuestra mirada, nuestra mente, nuestra laborar, nuestras manos, nuestro andar. Y así cada día el Señor va ganando mucho más al siervo, nos va convirtiendo más en sus escogidos, en sus esclavos, en estos que cada día cumplen más su voluntad. Esto se llama el crecimiento en vida, y es a lo que el libro de Efesios apunta en el capítulo 4, verso 11, donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el objetivo, el fin de esto es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los creyentes necesitamos llegar a este punto de cada día ser perfeccionados, de que la calidad del Espíritu en nosotros vaya aumentando, y nuestra vida natural, con todo nuestro cúmulo de justificaciones, con todo las barreras y nuestros conceptos, opiniones y gustos que son caídos, que son naturales, vayan menguando. Entonces dice que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego en el verso 13 está la moraleja y la clave de todo este asunto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso se llama pagar un precio, y es cuando nosotros tenemos que hacer que nuestra naturaleza mengue, la naturaleza caída del hombre viejo, y pueda la naturaleza del nuevo hombre, que es el Señor Jesús, tomar un repunte en nuestra vida y llevarnos a ser semejantes a Él en vida y en naturaleza. Ese es un aspecto, el aspecto interior, pero basado también en Mateo capítulo 25, nos describe que las 10 vírgenes, ellas tuvieron la tarea de añadir aceite a sus vasijas. Esto habla de que el espíritu debe morar en el espíritu humano y saturar el alma, al punto de que cuando el Señor regrese no se encuentra con la vasija llena. O sea que estamos llenos del Espíritu Santo, rebosantes y siendo uno con Él. Y luego en el mismo capítulo 25 de Mateo nos muestra una parábola de los talentos. Y esa parábola ya hace referencia no a la vida interior, sino a la vida práctica. Cuando cualquier creyente tiene una vida adecuada según el modelo de Dios, según el parámetro del reino, es alguien que produce frutos. Es alguien que de una manera sencilla ahora puede fructificar. Como dice el libro de Juan, capítulo 15, verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, este segundo aspecto habla ya no de la vida interior o del crecimiento en vida, sino de la obra. Y uno que ha sido madurado en el Evangelio del Reino es uno que produce frutos, es uno que se multiplica, es uno que hace que el reino crezca, y que, como vemos en el capítulo 10 de Lucas, el Señor dice que debemos orar no por la mies, sino por los obreros, que envíe obreros a la mies. Entonces, uno que ha madurado en el reino, uno que ha madurado en el crecimiento de vida, es uno que ahora no solo se preocupa porque le den una porción, sino
por dar una porción. Es uno que se convierte en nodriza, es uno que fructifica, es uno que paga un precio por los demás. Y es la manera en la cual Dios usa para extender el reino de una manera generosa, de una manera amplia. Es lo que Dios está buscando hoy en la iglesia, es que podamos madurar, crecer, ser fructíferos. Es lo que decía el Señor, o nos deja ver en el libro de Juan capítulo 15, donde Él se muestra como la vid verdadera y el Padre es el labrador, pero nosotros aquí somos los pámpanos. Y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo corta o lo poda para que dé más fruto. Y el objetivo de cada uno de nosotros es atarnos a esta vid, ceñirnos a la vid, permanecer en ella para ser muy fructíferos. Dice que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, como creyentes, hoy un principio fundamental es en el parámetro del reino, en el vivir del reino. Necesitamos vivir atados al Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de los pastoreos, del cuidarnos fraternalmente los unos a los otros. Eso hace que tengamos una actividad constante en el reino y también nos deja acumular en nuestros acontecimientos. Si nosotros como creyentes tenemos muy bien claro en el libro de segunda carta de Corintios capítulo 5, en el verso 10 dice que porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, Fabián, es muy importante anotar este versículo, y también el libro de Romanos 14:10 dice que es necesario, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En este tribunal las cuentas no van a ser por los pecados, ya que el Señor nos dio el perdón y nos dio la sangre para estar limpiándonos diariamente de los que podamos ocasionalmente cometer. Este juicio va a ser más bien por lo que hicimos o dejamos de hacer. Esto hace referencia a una obra, como habla el primer capítulo de la carta de Corintios en el capítulo 3. 1 Corintios 3 nos habla de que cada uno mire cómo sobreedifica. Esto ya hace referencia a alguien que es maduro en el vivir de la iglesia, que forma parte de los que están viviendo bajo el parámetro del reino. Ya no podemos estar bajo el parámetro de la gracia. Una vez nacemos, una vez que empezamos a fructificar y empezamos a crecer en vida, también uno que fructifica en el reino, uno que está madurado, como el apóstol Pablo le da algunos parámetros a Timoteo, su fiel cooperador. Le dice que debe ocuparse en la lectura, en la exhortación, que debe ser un ministro que es un modelo para la grey, y que también él debe prepararse como un obrero, como un atleta, como un soldado, como un labrador, y que debe presentarse como este que enuncia la palabra a todos y le da una excelente respuesta según la necesidad de cada cual. Entonces, aquí vemos que el precio que pagamos por formar parte del Evangelio, que el Evangelio del Reino viva en nosotros, es que debemos introducirnos en su voluntad, debemos conocerla, debemos practicarla, debemos vivirla y mostrarla a los demás con un testimonio que deje ver realmente, como el libro de Corintios dice, que somos cartas abiertas y que nosotros nos miramos en un espejo a cara descubierta y ahí reflejamos la gloria de Dios, pero también vamos siendo transformados de gloria en gloria. Eso hace referencia a una amistad íntima, a una intimidad con el Señor, a una camaradería con Él diariamente, en todo momento, donde Él es nuestra luz, nuestro guía, nuestro orientador, el que nos da estas coordenadas que tanto necesitamos en medio de esta jungla de pecados y de vivir soez que el mundo tiene hoy. Ese es el precio por el cual Dios nos va a galardonar. Y también dice que cuando cuidamos la iglesia, cuando apacentamos la grey de Dios, Él tiene un galardón para nosotros. Eso lo dice en primera carta de Pedro capítulo 5, verso 4. Dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona incorruptible de gloria.
Y este tipo de galardones, como dice Apocalipsis 24, que también nos promete un trono, dice, y vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Este trono, la corona de la cual también nos habla Apocalipsis 3:11, nos dice que retén la corona, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta serie de galardón, de premios, de bonificaciones que Dios tiene para nosotros, además de que nos promete guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra, es porque hemos laborado para Él, porque nos hemos esforzado en que Él protagonice nuestra vida, en permitirle que Él nos encabece y que nosotros podamos menguar en todos nuestros asuntos. Porque generalmente una de las cosas que tiene el creyente es que se justifica mucho, siempre quiere dar sus opiniones, siempre quiere estar imponiendo su manera de pensar. Es que a mí me gusta así, a mí me gusta de la otra manera, a mí esto no me parece y a mí sí. Y eso ha ocasionado un alto nivel de degradación en la iglesia, no solo a nivel de los creyentes, sino también a nivel de los líderes, que por eso hay muchísimas doctrinas. Hay más de unas 3.500 a nivel universal hablando de Jesús, y podríamos hacer una gran pregunta: ¿a quién de ellos le creemos? Entonces, por lo cual hoy a quien debemos creer y a quien debemos interpretar es a la palabra, que es según el libro de Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en hacer caso y en obedecer. Entonces, Fabián, yo creo que este es el precio que cada uno debe pagar para vivir el reino en una plenitud clara, y es que debemos crecer en vida para madurar y llegar al nivel del Señor, según Efesios 4:13, pero también debemos madurar y crecer en número, multiplicar la iglesia, multiplicar los dones en otros, como habla el libro de Mateo 25, para que también el Señor pueda pronunciar las palabras que dice en el capítulo 25, verso 21, dice que bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras son muy significativas, ya que son alusivas a un premio, al galardón que cada uno como creyente está esperando. Pero no podemos de una manera engañosa creer que por ser creyente y por reunirme en una congregación voy a recibir un galardón. No, es necesario que la congregación produzca en mí un crecimiento en vida y también un fructificar personas para su reino, para la congregación, y definitivamente este mover será lo que el Señor va a premiar. De lo contrario, lamentablemente, bueno, la Biblia nos deja ver que hay un castigo, hay varios castigos dispensacionales en los cuales Dios ajustará a los creyentes que no fructificaron, a los que no produjeron, a los que se quedaron de una manera pasiva, a los que enterraron su talento. Entonces les dirá, bueno, siervos malos, negligentes. Y espero que, bueno, Fabián, usted y juntamente con todos los creyentes podamos estar dentro de lo que dice bien, buen siervo y fiel. Ese debe ser nuestro objetivo, debe ser nuestro motor, el querer escuchar esas palabras de nuestro amado Señor Jesús cuando lo tengamos en presencia, cara a cara. Pues es lo que nos promete el libro de Juan. En primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos y seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Así es. Entonces, en esa medida, cuando lo tengamos cara a cara, bueno, Él definitivamente va a pronunciar estas palabras maravillosas de felicitación y de bienvenida para la manifestación de su reino. En Mateo capítulo 24 también es muy enfático en el precio que debemos pagar por el Evangelio del Reino hoy, y es que en el capítulo 24, verso 45, dice que ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Entonces, este detalle es muy, muy clave, muy importante, porque el galardón viene por cuando nosotros
definitivamente pagamos un precio por los creyentes, por las personas, por las familias, por los vecinos, por este cúmulo de seres humanos que el Señor confía en nosotros. En el Evangelio de la Gracia no hay muchas condiciones, pero en el Evangelio del Reino, Fabián, el Señor nos da una comisión en el libro de Mateo y también en Marcos, donde dice que id y predicad el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hace referencia a que para esa labor es necesario pagar un precio alto. Es el precio que pagan hoy los pastores, los líderes, los misioneros, y que de una manera muy gozosa vemos que por todo el universo esto se está extendiendo de una manera muy amplia y generosa. Eso tiene una satisfacción muy grande para nosotros los que estamos avanzando en esto, y creemos que toda la audiencia escuchando esta luz podamos avanzar, ya no solo en ser creyentes, sino en crecer en vida y en cooperar para multiplicarnos. Qué interesante, pastor, ese punto tan crucial, y que en esta hora a todos los creyentes la invitación es a meditar, a pausar un poco y a recapitular que este llamado que Dios nos hizo no es un llamado para estar en una religión, para estar en una vida nominal, de asistir cada 8 días, de estar presenciando un evangelio casi que sin compromiso y sin protagonismo, sino que muy puntualmente me llama la atención, y yo creo que en esto necesitamos muy responsablemente meditar, y es que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es un sí o sí que estará determinado, y si no lo haremos en vida de aquí a que venga el Señor, cualquiera cosa que pudiera pasar en el camino nos puede adelantar a la eternidad. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y es tiempo de mirar cómo está nuestro camino en el llamado de Dios, si es un camino activo, es un camino donde día a día me esfuerzo, trabajo. Y hoy nos describía en esta temática del programa Vida para Todos, que estamos en continuidad del tema del reino, estas 2 características trascendentales, que es la vida y que es la obra. Hay un versículo también muy desafiante que es Mateo 7:21, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Verdad que este tema y los 2 programas que también estuvimos compartiendo no es información, no es teología y es una exposición catedrática sobre el reino de los cielos, sino que en verdad hoy necesitamos, querido oyente, meditar sobre nuestros caminos, como dice Proverbios, meditar sobre nuestro andar y cómo está nuestra vida delante de Dios. Si hablamos de la vida, hoy yo siento que pudimos tener una valoración de cómo está nuestro crecimiento, porque ya lo anotaba el pastor de una manera muy dinámica, muy recursiva a la luz de la palabra, y de cómo lo pudo exponer. Cada uno de los creyentes ha tenido un nacimiento, ha tenido una gestación, y Pablo lo decía en el libro de Gálatas: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es una revelación difícil de comprender. Todos nosotros hemos sido regenerados, y como lo decía también la palabra en Juan 3, hemos nacido de nuevo. Pero pastor, es increíble ver y notar que el tiempo no es garantía de crecimiento en vida, porque esto no se basa en decir llevo 15 años, 20 años, llevo 5 años en la vida cristiana, sino que Jehová pesa los espíritus, dice la palabra de Dios. Él pesa los corazones, y a la luz de la parábola de Mateo 25 se decía que hay 2 prospectos de creyente, el sensato y el insensato, y la gran diferencia está en cuánto aceite hay en las vasijas.
Entonces, de verdad que hoy es una ocasión para preguntarse, ¿cómo está mi crecimiento en vida? ¿Será que soy un niño espiritual, que todavía tengo mis dudas, que todavía tengo las decisiones a mi manera de ser, de pensar, de elegir? ¿Será que soy un niño que, como es un niño en su manera más inocente, pueda tener pataletas, actitudes infantiles, comportamientos que no son acordes? Y en verdad que si hoy algo quiere lograr este programa que estás poniendo sobre el reino y sobre estas dos características, es hacer una valoración, una consideración de cómo está mi crecimiento en vida. En verdad que así como humanamente las madres llevan a sus hijos a sus controles para mirar cómo está el crecimiento, cómo está la talla, pues hay una frase que es muy común y es que no me da la talla. Y yo siento que el Señor hoy nos ha colocado un parámetro para que le demos la talla. Necesitamos llegar a ser ese varón perfecto. Pero también usted puede haber escuchado que muchas veces en el adagio popular se dice, se comenta, coja peso. Pero espiritualmente hablando, en verdad hoy también yo necesito tener un peso. Y eso me habla de un crecimiento, de una madurez y de una constitución. Y si miramos la otra característica, que son los frutos, nosotros no podemos ser ajenos a la comisión que Dios nos dio, porque mucho se piensa que el que predica el evangelio es el pastor, el apóstol, el evangelista, el diácono, el siervo, y se nos olvida que esta es una comisión que compete a todos los creyentes. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si hoy podemos tocar en nuestras conciencias, es tiempo de mirar cómo están mis obras delante de Dios en cuanto al evangelio, en cuanto a los frutos. La Biblia nos muestra en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta. Y si algo tendremos que comparecer en este tribunal, serán los frutos. De a cuántas personas le hablé del Señor, les compartí, testifiqué, anuncié, pude acompañarlas en consolación. Y pastor, quería hacerle una pregunta, porque sé que puede ser una necesidad en medio del pueblo. ¿Qué decirle a una persona que es recurrente en su debilidad, en su fracaso, que batalla con un hábito, quizás con un pecado, que vive una vida de consejería, pero que finalmente se halla en un círculo vicioso donde no pueda salir de eso, que no le deja avanzar, que se convierte eso quizás en una atadura, en una circunstancia que oculta y que aunque trate y se esfuerce por salir adelante, no logra tratar con ese asunto? ¿Qué decirle? Porque sé que dentro de todo el plano que nos escucha, puedan haber personas que estén sufriendo batallas y cargas, y aunque sabemos que el Señor dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿qué podemos anexar y por medio de este evangelio del reino llevar a solucionar y a consolar en esta situación a personas que estén pasando tribulación, circunstancias y batallas? Bueno, Fabián, esa pregunta bastante importante, muy clave. Realmente que no son pocos los creyentes los cuales pasamos por debilidades y que necesitamos de una fuerza extra, y que en muchas ocasiones las personas, los hermanos, pasan por dolores que no saber cómo sortearlos, no se sabe cómo afrontar esto tan delicado como pueden ser un fracaso empresarial, como puede ser un fracaso amoroso, como puede ser una deuda, cómo afrontar un problema sentimental en cuanto a los hogares, en cuanto a los jóvenes, los hijos, los padres. Bueno, el creyente hoy se encuentra o nos encontramos en situaciones diversas y siempre la pregunta es ¿qué hacer? Bueno, el libro de Romanos tiene una porción muy importante
en la cual podemos refugiarnos de una manera sencilla. En el capítulo 10, verso 8 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo de esa situación. Dice: porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y dice: porque el Señor, en el verso 12, el Señor es rico para con todos los que le invocan. Dice que no hay diferencia entre judío ni griego, sino que Él es rico para con todos los que le invocan. Y dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, creo que una de las maneras más generosas que el Señor tiene y más inmediatas es invocar su nombre. En esos versos nos deja ver que si nosotros lo llamamos, que si nosotros le pedimos auxilio de una manera sencilla, Él está ahí para socorrernos, Él está para auxiliarnos, Él está como el Espíritu para sustentarnos, con toda su sabiduría, con todas sus riquezas, con toda su bondad, su amor y con toda su mansedumbre. Realmente, hermano, una de las tendencias generalmente, si tenemos un problema, ir al pastor, o ir al líder, o ir a alguien que tenga esa ayuda, pero realmente hoy necesitamos acudir directamente al Señor, sin obviar el liderazgo. Definitivamente todos necesitamos una ayuda, pero es muy, muy, muy clave, muy crucial, que también lo profetizó Joel en el capítulo 2. Dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y esa profecía la confirmó el apóstol Pedro en Hechos 2, en el verso 21, en Pentecostés. Dice: sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En Romanos el apóstol Pablo nos confirma. Y bueno, es una de las tareas, es una de las maneras por las cuales el Señor puede auxiliarnos. Y realmente, Fabián, si vemos el contexto de toda la Biblia, el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 28 dice que: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Significa que aún las situaciones difíciles vienen de parte de Dios para que nosotros podamos acercarnos a Él. Entonces, cuando nos acercamos a Él llamándolo, invocando su nombre, Él está presto, como dice Romanos. Entonces es una tarea que todos tenemos. Por una parte, invocarlo para ser auxiliados, pero por otra, necesitamos enseñarle a las personas, a las personas que están a nuestro alrededor, a los que no conocen, que de una manera sencilla, Él también quiere que nosotros estemos, toda la persona cerca a Él. En el verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, la gente hoy, bueno, oramos para que en otro programa podamos profundizar este tema de invocar su nombre, pero la gente hoy siempre acude a muchos instancias, acude al banco, acude a un abogado, acude al psicólogo, acude a una ayuda, al profesor, al padre, a cualquier persona, pero de una manera sencilla. El Señor quiere, a través de las circunstancias, que invoquemos su nombre y que acudamos a Él. Y que todas las personas bajo el cielo deben enterarse de que cuando invocamos su nombre podemos ser auxiliados. Pastor, muchísimas gracias. De verdad que hay un gran consuelo en esa respuesta que nos ha usted compartido sobre el invocar el nombre del Señor. Y este va a ser seguramente uno de los temas que estaremos compartiendo aquí en los micrófonos de este programa, Vida para Todos. Esa es la intención, lograr buscar una solución a cada incógnita, a cada carga, a cada temática. Por eso seguimos recordando que nos puede escribir a la cuenta electrónica vidaparatodoshoy@gmail.com
o a la cuenta electrónica programavidaparatodos@hotmail.com. Y pastor, también compartimos su número celular con la confianza que usted nos ha permitido, para que también las personas puedan referirle a usted sus comentarios, sus preguntas, sus solicitudes, y en lo que se pueda disponer también servirles a ellas. Entonces, pastor, su número celular a las personas y cómo pueden contactarlo también dentro de su ministerio, usted que desarrolla y que promociona, pastor, para que también se haga de conocimiento de todo el pueblo de Dios. Bueno, sí, la línea es el 310-221-2862. Y bueno, en particular, digamos que el ministerio que el Señor nos ha dado es este, ministerio de anunciar el Evangelio del Reino, y que cada uno de los creyentes tenga vida y que haya vida para todos, como su programa lo enuncia, que me gusta muchísimo ese nombre que le ha designado. Y bueno, nosotros podemos ofrecer a los hermanos, no sé, estudios bíblicos, consejería, dictamos conferencias para jóvenes, para matrimonios, dictamos talleres también, seminarios en cualquier área, ya sea de familia, de parejas, de jóvenes. En cuanto a la visión del reino, tenemos una amplia gama de profundizaciones en cuanto a el tabernáculo, las figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, como atravesar el desierto, Israel, lo que tiene que ver con la iglesia. De verdad que es muy amplio el material y bueno, el Señor nos ha dado esto para cooperar con la iglesia en toda la región, en todo este país, y bueno, estamos esperando en qué manera podemos cooperar. Bueno, pastor, ¿algún recomendado para las personas que nos escuchan, de algún libro, algún tomo, alguna referencia en particular para seguir profundizando este tema del reino, para seguir ampliando, ensanchando esta visión tan trascendental? Pues primeramente la palabra de Dios. Hacíamos una recomendación que era el libro de Mateo, que es uno de los libros que más reiterativamente nos menciona el reino, toda su figura, las parábolas, en todas sus connotaciones, en todos sus detalles, el patrón de vivir el reino de los cielos, que lo podemos ver en los capítulos 5, 6 y 7, y en fin, pues vemos que en las concordancias bíblicas aparece casi 600 veces la palabra reino, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es porque es una temática que tiene que ver con esa voluntad de Dios. La institución de su reino es algo que no es histórico, sino que es algo que hoy está pasando y lo estamos viendo cada uno de nosotros, en la medida que ese reino primeramente comienza en los hogares, en cada uno de nosotros, de una manera sencilla, siendo conquistados en cada uno de nuestras prácticas, de nuestras decisiones, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Vemos que este Rey de Reyes toma control, toma partida, y finalmente va a alcanzar nuestras familias, y desde el núcleo de la sociedad pues alcanzará a todos los hombres. La Biblia nos decía que este es un reino que no tiene límites, que no tiene fronteras, que llegará hasta lo último de la tierra. Y bueno, pastor, llegamos a la parte final. ¿Qué quedaría usted como agregado por compartirnos, por decirnos a forma de conclusión a todos los creyentes? Agradecerle por su tiempo y por su disposición. Pues de antemano, pastor, que nos siga acompañando y nos siga regalando sus experiencias y toda su sabiduría. Bueno, sí, Fabián, muchas gracias, muy agradecido. Y como recomendaciones, sí, pasando por el Bucafé, vi un libro muy interesante, algunos tomos como El enfoque de Dios, el reino, Mi meta, gobernar con Cristo. Hay otro libro que se llama El Gran Premio, y todos estos hablan con un enfoque del reino. Entonces vendrá el fin también, con respecto a las señales que vienen. Y bueno, Fabián, también vemos que en todo este mover cristiano en universal, ninguna religión nos hará uno, ningún líder nos hará uno, ninguna congregación u organización humana podrá hacernos uno en el espíritu. Lo único que la Biblia describe que nos hará uno es el reino, por lo cual es una pasión y
El resto de nuestras vidas lo dedicaremos hasta que el Señor regrese, tratando de establecer ese reino en la tierra. Y bueno, es un gozo para mí poder compartir con ustedes y espero ser invitado en una próxima. Muchísimas gracias, Pastor Rodrigo Sánchez, por su tiempo, por su disposición, y también a todos ustedes, creyentes, personas, familias, niños, jóvenes, ancianos, a todos los líderes, a todos los siervos, pastores, a cada uno de ustedes les bendecimos. Desde aquí les enviamos un abrazo fraterno. Gracias por seguir escuchando este programa y difundiendo la palabra de Dios, y le invitamos de antemano a que siga usted disfrutando de la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y también le invitamos a que esté muy atento al programa que estará siendo compartido la próxima semana con otro tema alusivo a la actualidad, alusivo a lo que está pasando en la provincia, a lo que está pasando también en el mundo y a lo que está pasando en el mundo espiritual. Muchísimas gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga.